Comenzamos. Sí, muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del Consejo de Transformación Educativa. Como todos los viernes, nos encontramos reunidos para escuchar a nuestros nuevos ponentes. Como también todos los viernes, pues nos engalanamos con cada uno de las personas, de los doctores, las maestras, los licenciados que se presentan en este consejo, en esta transmisión del Consejo de Transformación Educativa. Hoy tenemos el gusto de contar con dos ponentes y una comentarista. La ponente primera es la maestra Brenda Aurora Cabañas Villanueva. Luego tenemos a la maestra Laura Fonseca y también nos acompaña el doctor José Luis López Goitia. De los presentadores voy a leer su currículum, su semblanza, y vamos a iniciar con la maestra Brenda Aurora Cabañas. Es licenciada en Administración Industrial y maestra en Administración por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una reconocida carrera desde 1999 en la práctica docente, 22 años, adscrita a las Academias de Matemáticas en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPITSA. Actualmente presidente de la Academia de Probabilidad desde mayo 2018. Colaboró en la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl como profesora de matemáticas en la división Informática y Cómputo. También en la parte administrativa del área de producción de la empresa purificadora de agua Exipura, Sociedad Anónima de CD. En la Unidad de Servicios Educativos Iztapalapa, UCICED, como auxiliar administrativo en el Centro Audiovisual Paulino AC, como auxiliar del Departamento de Producción, auxiliar de crédito y cobranza y auxiliar contable. Tiene participación activa como colaboradora en el proyecto autogestivo Megasinapsis, biblioteca virtual de acervo de libre circulación. Se ha constituido como una mujer comprometida, apasionada de su trabajo, dejando claro su interés por conseguir el fácil acercamiento y entendimiento de los estudiantes hacia las materias que imparte. Mismo interés, preocupación y preparación reflejada en las obras Atrévete a resolverlo, Problemario de probabilidad, y en la antología de la probabilidad para el estudio de la probabilidad a nivel superior. Toda su labor profesional se ha complementado con diversos diplomados y talleres, no solo de actualización en su área, sino de carácter pedagógico. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales como ponente y ha impartido conferencias con temas como biblioteca virtual, Megasinapsis, nuevas variables para el aprendizaje, por destacar los más recientes. Participante en varias ocasiones en los cursos de preparación para el examen de admisión a nivel superior, CUPEANS, ahora CUPINS, en la materia de matemáticas, siendo coordinadora de la misma. Ejerció como subjefa de las Academias de Matemáticas en el turno vespertino, coordinadora de cooperación académica en la Unidad Profesional de Integración Social, UPIS. En varias ocasiones, presidente de la Academia de Probabilidad. Ha participado como jurado en el concurso de oposición de cátedra docente en el rediseño de los programas académicos de las unidades de aprendizaje de probabilidad y estadística. Y le tocó elaborar el contenido del programa académico de probabilidad para la licenciatura de Ingeniería en Movilidad Urbana y del contenido del programa académico de probabilidad y estadística para la licenciatura de Ingeniería Ferroviaria. Ambas carreras se impartirán en UPITSA. A su vez, participó en dos proyectos de investigación relacionados con Geometry Chat
para la enseñanza del cálculo diferencial. Participa en el rediseño del programa académico de las licenciaturas en Ingeniería en Informática, en Ciencias de la Informática, en Ingeniería Industrial, en Ingeniería de Transporte y Administración Industrial, que actualmente se está trabajando. Colabora en el programa institucional de tutorías y sinodal de exámenes de tesis y licenciaturas y posgrado de UPIXA. Bien, pues tenemos a una ponente muy importante y vamos a hablar del doctor José Luis López Goitia. Es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Informática por parte de la UPIXA, con maestría en Innovación Docente y doctorado en Educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación. Ha sido jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles en UPIXA y del Departamento de Ingeniería y Normalización de Software de SENAT. Actualmente es el jefe del programa académico de Ingeniería en Informática. Coordinó el desarrollo de sistemas en las áreas de nómina y recursos humanos en la empresa Tecnicum, así como bancos de información en ámbito socioeconómico. Sus áreas de interés en las bibliotecas de una comunidad, temas sobre los cuales han girado sus estudios de posgrado y la publicación de 2 libros. Buscador permanente de conocimiento y de una sociedad menos injusta que pueda heredarse dignamente a nuestros hijos. Bien, esta es la semblanza de nuestros ponentes. Cuando nos toque con la maestra Laura Fonseca, tendremos unos datos de ella. Muchas gracias. Adelante, Brenda, José Luis. Gracias. Gusto en estar con ustedes. No sé si podamos tener permiso para compartir pantalla. Sí, ya tienen permiso. Gracias. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues nuevamente encantado de estar con ustedes en esta presentación que esperemos sea de su interés. Y mi nombre es José Luis López Goitia, servidor, ya no agregaré más, ya Cristina nos hizo favor de presentarnos y cedo la palabra a Brenda. Muchas gracias. Pues bienvenidos a esta plática y que es un gusto poder compartir con ustedes lo que hemos estado trabajando, ¿sí? En donde pues hablaremos de megasinapsis hacia las bibliotecas de libre acceso más grandes de un país. Las bibliotecas son templos de conocimiento, son escenarios de importancia sustantiva para el desarrollo de una sociedad por su vocación de servicio, su intención comunitaria y compromiso social. Y hoy en día, a pesar del impacto tecnológico que se tiene, ¿sí? Las bibliotecas se están transformando y van cambiando hacia nuevos rumbos, ¿sí? Sin perder su esencia. Una pequeña interrupción. Sí, ¿Podrían claro. ampliar la imagen para que se vea mejor en Facebook, por favor? Sí, gracias. Hacer correr la presentación. Bueno. Sí, si puedes correr la presentación, que se amplíe toda la pantalla, por favor. Que se amplíe toda la pantalla, ok. Sí. ¿De acuerdo? Ok. No. Puede ser con la tecla F5, con esas se inicia. La tecla F5. ¿No le están viendo ahorita ya? Ahí está. Sí, Ah, claro. pero salió.
tiene una modalidad que, donde dice configuraciones de visualización arriba. Ya. Eso, ahí está, Ahí perfecto. estamos. Ahí está. De acuerdo. Y para darnos una idea más de qué es lo que vamos a hablar, vamos a compartir un video. Por favor. Okay. Denme un segundo, por favor. Okay. Gracias por la atención del video. Brenda, creo que ahí se sigue viendo la presentación, todo tuyo. Sí, gracias. Si pudiéramos pasar a la siguiente. Gracias. Bueno, el ser humano ve los conceptos, ¿sí?, que le permite ver, ¿sí?, básicamente pues sus creencias, ¿sí?, lo que la persona se dice a sí mismo. Es decir, nuestros conceptos son nuestra libertad y nuestra prisión, ¿sí? Sí, bueno, nosotros que estamos en la parte docente, de repente escuchamos a los alumnos que nos dicen que se les hace difícil, que no pueden, y que no tienen tiempo. Y de alguna manera, si esos son lo que se están diciendo día a día, ¿sí?, llega un momento que se lo creen. Y eso en un momento dado los puede paralizar totalmente. A diferencia, ¿verdad?,
que hay alumnos que de repente dicen, sí, yo puedo y si me equivoco lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a hacer. Entonces, el tipo de mentalidad que tiene es diferente y esos conceptos también lo marcan, ¿sí? Y también lo impulsan, ¿sí? Para sus acciones, para lograr lo que se desea. Entonces, nuestros conceptos son nuestra libertad y nuestra prisión. La que sigue, de favor. Y en la siguiente lámina vamos a tener unas frases que son muy, muy conocidas, ¿sí? Y me voy a permitir leer las dos primeras, ¿sí? Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Sufragio efectivo, no reelección. Revolución Mexicana de 1910. Son lemas, repito, muy conocidos, ¿sí? Pero ¿qué notan en dichas expresiones? ¿Qué observan que lleva ese contexto del mismo texto? Bueno, pues si ustedes se darán cuenta, ¿sí? En la primera, ¿sí? Es tan obvio, ¿sí? Que no incluyen a los de raza negra. Y en la segunda no están incluidas las mujeres. Esto era tan obvio que no se tenía que especificar, ¿sí? Hasta que nuestros propios conceptos, de alguna manera, lo captan y hacen ver realmente esa situación, esa realidad. Y bueno, en el último párrafo, el último que aparece en la lámina, ¿sí? Si ustedes lo leen, yo creo que nadie tuvo problema en leerlo, pese a que faltan algunas letras. ¿A qué voy con esto? Que nuestro cerebro completa automáticamente la expresión. La siguiente, de favor. Ser aristotélico o galileano. Durante la Edad Media se recurre a la autoridad. En aquel entonces la autoridad era Aristóteles. Pero realmente, ¿quién lo invistió de esa autoridad? ¿Sí? Pues las demás personas, ¿sí? Y en aquel entonces se creía que la autoridad tenía la razón, la verdad absoluta. Y de hecho no había que comprobar o que verificar. Y bueno, todavía en la actualidad, ¿verdad? En algunos aspectos se sigue manejando. Por ejemplo, los alumnos que creen que el profesor, que el docente, que quien está al frente tiene la razón y muchas veces no se cuestionan, ¿sí? Lo que uno les está diciendo, no indagan más sobre esa información, no verifican o corroboran lo que se les está proporcionando o también, ¿verdad? El hecho de que los hombres pues deben de ser los cabeza de familia, ¿sí? La parte económicamente, por ejemplo. Entonces, nuevamente ahí vamos con las creencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Aristóteles realmente ¿quién lo invistió de esa autoridad? No es que él haya dicho que lo que él decía era la verdad absoluta, sino las demás personas son los que le dieron esa autoridad, ¿sí? Como tal. Si pasamos a la siguiente, de favor. Gracias. Aquí tenemos la portada de una revista. Quisiera ver si me pudieran apoyar y en el chat, sí, después de que la observen muy bien, no sé, alrededor de unos 30 segundos que se les va a dejar visible, si ustedes la pueden observar muy bien, para que en el chat contesten ahorita unas preguntas que les voy a hacer. Si observen bien la imagen, lo que hay, lo que tiene, el texto.
Vamos a quitar un momento la imagen, por favor. Y si son tan amables de escribir en el chat aquello que más les llamó la atención en la portada. Nos van comentando que la imagen del diablo. ¿Alguien más? Los títulos sensacionalistas, ¿no? La imagen, la frase que pregunta ¿existe el diablo? El mensaje implícito para captar la atención del lector. Bueno, y ahora si escriben en el chat, bueno, aquí hay otro, los ojos del diablo, nos dice Marco. ¿Sí? Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo se llama la revista? Si alguien notó el título de la revista, el nombre de la revista, que nos lo pudiese compartir en el chat. Nos dicen que es Cuo, que es muy interesante. O sea, que sí se llama muy interesante. Ok, si regresamos a la imagen, por favor. Ok, nos dicen que no se dieron cuenta del título de la revista. También nos comentan quién y hasta dónde se es de temas de sociedad. Si regresamos a la imagen, por favor. Bueno, esta revista en realidad salió a la venta, ¿sí? Así tal cual como ustedes ven la portada, y efectivamente lo que más llamaba la atención era la parte gráfica, el dibujo, el diablo como tal. Pero también, si ustedes notan, bueno, el título de este ejemplar de esta revista, sí que es Cuo, pero el título específico de este número de la revista es ¿Existe el diablo? Es decir, si ustedes observan, el título tiene doble el, existe el diablo. Y muchas veces no nos percatamos de hecho. Precisamente ¿por qué? Porque el cerebro, ¿verdad?, autocompleta, y en este caso que hay una duplicidad de palabras, no lo ve como una duplicidad, sino lo lee de corrido, y para el cerebro, digamos que lo corrige, que estaría bien el título. ¿Sí? ¿Y a qué voy con todo esto? Que bueno, el cerebro completa palabras, completa también conceptos, y megasinapsis, ¿sí?, es un concepto, no es un repositorio. Podemos pasar a la siguiente, de favor. Bueno, sociedad del conocimiento o posverdad. Desde que arrancó el Internet se hablaba de la sociedad del conocimiento. Internet abría la posibilidad para que todo el mundo accediera al conocimiento. Y hasta la fecha, ¿sí?, cualquier cosa normalmente buscamos en Internet. Queremos alguna definición, queremos revisar algún tema en específico, pues nos vamos a un buscador, tecleamos la palabra o las palabras clave y ahí vamos buscando información. Pero ¿qué ocurre con Internet? ¿Qué tan confiable es lo que nosotros encontramos en Internet? Normalmente en Internet, cuando nosotros ponemos en un buscador, y pues surge o aparece, ¿verdad?, lo más conocido, lo más, pues sí, lo más llamativo, lo que, eso fue la palabra, surge lo más popular, ¿sí? Y si la persona que está haciendo esa búsqueda
¿verdad? Precisamente está buscando porque quiere, por ejemplo, desconoce el tema y quiere saber el tema y no conoce el tema, difícilmente va a poder identificar si esa información es confiable o no, si esa información es verídica o no. Y no solo eso, sino que muchas veces en Internet está ligado a otros aspectos. Si pasamos a la siguiente lámina, de favor. Pasamos a la siguiente lámina. En donde se hizo un... ¿No se está actualizando? Bueno, yo no la tengo actualizada. Ya está. Gracias. Sí, gracias. Bueno, en este caso se hizo un pequeño ejercicio, ¿sí? En donde se reprodujeron 3 videos, el mejor gol de Pelé, ¿sí? El de la canasta en básquetbol y el de la pelea de Márquez contra Pacquiao. ¿Sí? Y en su momento, cuando hicimos este ejercicio, preguntamos a las personas a quienes se les reprodujo los videos que si se habían dado cuenta, ¿sí? Si esos videos eran reales o no, si esos verdaderos, lo que se pasaba en los videos era cierto o no. Y bueno, resulta que las personas dijeron que los 3 videos eran correctos, que los 3 videos, ¿verdad? Como tal, estaban bien. No notaron que el video de Pelé era falso y gran parte de la gente sí, no se dio cuenta de ello. Entonces, hay que tomar en cuenta que en Internet hay cosas ciertas, pero también hay cosas falsas. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, no solamente el hecho de poder distinguir qué es confiable y qué no es confiable, sino también, ¿verdad? Que para acceder a Internet, ¿sí? A cosas impresionantes, ¿sí? No es tan fácil, porque repito, nos da lo más conocido, lo más popular, pero hay joyas, ¿sí? Que no nos da a conocer, por lo menos no de manera directa, excepto que se tenga el link específico para poder acceder a ellas, para poder localizarlo, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? El primero, ¿verdad? Que viene siendo de piezas musicales, ¿sí? De Sijuan y Fuensanta, ¿sí? Que no son tan fáciles acceder a ellas. Siguiente, por favor. Y no solamente son los accesos, sino también la región. Por ejemplo, aquí se habla de películas de guerra, ¿sí? Y de hecho así se le puso en YouTube las mejores películas de guerra, ¿sí? Y los resultados que se obtienen no tiene que ver con el número de referencias o con el número de accesos, sino con la región del Internet, con la región del país o de la zona donde se esté realizando la búsqueda. ¿Sí? Entonces, notemos que Internet no da todo. ¿Sí? Sí nos lleva rápido a la información, a ciertos conceptos, ¿sí? Pero en muchos aspectos es como un iceberg. ¿Sí? Nada más vemos la puntita, ¿sí? Una parte, y creemos que eso es todo y que con eso ya tenemos resuelto, ¿no? Pero no es así. Hay más información, ¿sí? Hay más que buscar y sobre todo de poder detectar qué es cierto y qué no es. Gracias. La que sigue. Bueno, esta parte introductoria rescata que, uno, el hecho de nuestros conceptos. Nuestros conceptos mandan en un momento determinado. Alguien decía que nuestros ojos solo pueden ver lo que nuestro corazón dicta.
Bueno, es una imagen de alguna manera un poco poética de este concepto. Eh, y esos conceptos, además, a veces nos dicen, en Internet está todo y en Internet el estudiante y los maestros pueden encontrar todo. Pero bueno, ya vimos que primero Internet es como un iceberg. Solo vemos una parte y además ese iceberg está un poco extraño por una situación que voy a preguntar. Voy a cambiar un poco la dinámica. Le voy a hacer una pregunta muy rara a Montserrat. No sé si pueda disponer del micrófono. O sea, vaya, me refiero, si tiene la posibilidad de contestar, Montserrat, a viva voz. Ah, sí. Ok, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que tú llegas a un sitio y estás buscando una dirección, lo que tú gustes, una ciudad que no conoces, y te topas con la extraña situación de que la mitad de los que están allí son robots y la mitad son seres humanos. Y no sabes quiénes son cuáles porque están muy parecidos, pero peor aún, sin importar si es ser humano o si es robot, la mitad de lo que de a quienes les preguntes te van a decir cosas falsas y la otra mitad cosas verdaderas. ¿Cómo te sentirías? Pues primero que nada, pues un poco como rara y después entraría en una frustración por no saber la realidad, ¿no? Ok. Bueno, bienvenida al mundo de Internet. La mitad de lo que se publica en Internet no lo hacen seres humanos, lo hacen bots, o sea, programas automáticos. Y segundo, no sabes qué va a pasar porque las noticias falsas circulan tal vez 5 o 6 veces más rápido que las verdaderas. Entonces, no sabes lo que buscas en primera instancia si es verdadero o no. Y le voy a hacer una pregunta todavía más rara, si tiene a ver si alguien puede participar. Bueno, en este caso tú misma. ¿Confiarías en enviar a un alumno que no conoce un tema a ese mundo sin guías? Mm, creo que dependería de las capacidades de este. Ok. Bueno, pues muchas gracias porque la mayoría de maestros es lo que estamos haciendo. Busquen internet, a veces sin prepararlos para enfrentarse a ese mundo. Y ese mundo que además va cambiando. Por ejemplo, en el caso de Cambridge Analytica fue muy famoso porque intervino, de hecho se puede en un momento determinado tal vez decir que dado es que estaba tan cerrada la elección, tal vez eso finalmente decidió que Donald Trump fuera elegido. ¿Qué pasó? 265,000 usuarios completaron un test, dieron su permiso para acceder a la información personal, por decirlo así, pero para un test. Y a partir de ese test, Facebook de alguna manera permitió extraer para una investigación con fines no electorales 50 millones de perfiles. Con eso enviaron propaganda personalizada hacia los lectores, pero bueno, si el escándalo ya era mayor por saltarse toda esta privacidad de la información, fue todavía mayor porque mucha de esa información era falsa. Bueno, cuando se hizo toda esta averiguación, a Facebook le costó 37,000 millones de dólares en la bolsa de valores cuando se conoció la noticia. La elección, por supuesto, ya estaba hecha. Y una multa directa creo que de 5,000 millones de dólares. Bueno, bienvenidos al mundo de la posverdad. La distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Esa es la definición de la Real Academia Española. Internet es las dos cosas. Internet es la sociedad del conocimiento y también el mundo de la posverdad. Bueno, pero resulta que indudablemente ahí, pues, hay mucha información valiosa para las escuelas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso? No podemos decir busquen en internet nada más, tenemos que hacer algo más. Entonces, aquí hay que cambiar conceptos. Uno de ellos es el concepto de acervo. Típicamente un acervo es un libro que buscamos en la biblioteca y innovamos un poco y lo buscamos digitalmente.
Pero bueno, primera cuestión, el acervo ya varió completamente en formato. Pueden ser videos, por ejemplo. Puede ser en un momento de una visita virtual. Lo que se dé por acervo, en el sentido, en un momento determinado de técnica o de formato, ya varió completamente. Ahora, ¿qué debemos entender por un acervo de libre acceso? Podríamos decir, bueno, que esté siempre disponible, tal vez a través de hipervínculos. Supongo que una universidad le apostaría a que vaya ligado a sus programas de estudio o en áreas muy cercanas. También no podemos subir cualquier cosa como acervo, debería estar sometido a una revisión de personas que conozcan. Obviamente, respetar toda la normatividad de los derechos de autor. Y si estamos hablando de libre acceso, debe ser público, gratuito y sin fines de lucro. Eso de ser público, gratuito y sin fines de lucro va un poco contra lo que predomina en Internet. Es de los 10 lugares más visitados actualmente, solo uno es sin fines de lucro, que es Wikipedia. Todos los demás, los otros 10 sitios, donde están diversas, bueno, diversos portales, son con fines de lucro. Entonces, no es malo que tengan derecho a la ganancia las empresas, es algo a mi juicio natural, pero 9 de 10 parecería ser un mundo que no está tan balanceado. También debemos de cambiar el concepto de lo que es una biblioteca, en el sentido que nuevamente lo ligamos completamente al plan de estudios. Y tiene lógica, si no tenemos recursos para completar la compra de bibliografía básica, ¿cómo vamos a alejarnos del plan de estudios? Bueno, dos conceptos interesantes. Una encuesta, no con todo rigor, sino un primer acercamiento que se les hizo a desarrolladores profesionales. Nos decían que entre el 35 y el 50% del acervo de informática que usaban en el campo profesional era de libre circulación. No pirata, de libre circulación. Entonces, el potencial de acervo libre es tremendo. Segundo, si es de libre acceso, ya no tendría por qué tener los límites del plan de estudios. Nos podemos ir al conocimiento conocido o incluso a investigación. Investigación está cubierto mucho con las bases de datos de investigación, tipo el CBIER, la web del conocimiento, en computación ACM y EEE, o sea, vaya, México paga decenas de millones de dólares al año para acceso a esas bases de datos de investigación. La Web of Science es la más conocida, y el conocimiento conocido normalmente queda fuera de las bibliotecas escolares por falta de recursos, pero en acervo de libre circulación también se puede acceder a él. Otro concepto que debemos renovar es el de biblioteca. Este cuadro lo hicimos los jefes de programa académicos de UPIXA hace aproximadamente año y medio, y no lo vamos a ver a detalle, solo está expresando los diferentes lugares en donde se puede buscar información. Y como verán, es un mundo enorme, disperso, donde ya sale de la biblioteca tradicional. Hay recursos muy potentes, por ejemplo, para economía, para mercadotecnia, en el lado de INEGI, donde todas sus herramientas son completamente gratuitas, por citar uno de varios. Están las tesis a las cuales normalmente no recurrimos, y las instituciones públicas normalmente tienen las tesis a la vista de todos, a veces no con buscadores muy eficientes, pero ahí están. En fin, es todo un mundo. Entonces el concepto de biblioteca realmente ya se tendría que transformar completamente en el mundo de Internet. Pero seguimos viendo las bibliotecas como algo que presta libros que se compran tomados de la bibliografía básica de las unidades de aprendizaje. Podríamos decir, es que indudablemente se requeriría mucho dinero. Bueno, tal vez no. Para algunos sí, como las bases de datos de investigación. Sin embargo, en México, por lo menos la Enciclomedia, que fue el plan más fuerte, digamos, en esta área de la época del sexenio de Vicente Fox, las tablets para niños de quintos de primaria,
pues están muy cuestionadas de los resultados y obtuvieron presupuestos de miles de millones de pesos. Wikipedia vive de donativos con un presupuesto muy bajo, realmente muy bajo, pero con base en trabajo voluntario fuerte. Entonces, pareciera que tendríamos que poner en duda si es un problema nada más de recursos económicos. Duolingo, de un guatemalteco, por cierto, ahorita no me acuerdo el nombre, no sé si ya está en números negros o no, pero quiere enseñar idiomas de manera económica. Y tiene un sistema de recuperación de ingresos muy, muy interesante. Entre otras cosas, vende traducciones hechas por los estudiantes. ¿Sí? Les llegan en la mañana, los pone a traducir con ciertos algoritmos de validez y ya que está suficientemente realizado, los devuelve traducidos. En parte por eso viven. Entonces, cuando ustedes están haciendo ejercicios de traducción de Duolingo, en la parte de traducción, le están ayudando a Duolingo a obtener ingresos. Para quien no lo sepa, el creador de Duolingo fue el mismo que inventó las CAPTCHA, que casi ya todos estamos usando al entrar en Internet. Entonces, no es una cuestión de recursos, es una cuestión de visión principalmente. Obviamente, dependiendo del contexto, pueden requerir más o menos recursos, pero en principio el principal problema no es el dinero. Bueno, con base en toda esta visión, intentamos hacer un proyecto de rescatar una biblioteca de libre circulación con varios criterios. Bueno, el criterio 1 es, obviamente, la base es Internet, extraer toda la información de Internet, pero primero con una revisión técnica. Todo lo que se sube en Megasinapsis fue revisado por lo menos de manera general por alguien que en teoría conoce del tema. Puede ser alumno, puede ser egresado, puede ser maestro, pero no se basa en revisión técnica. Segundo, una correspondencia temática con respecto a los planes de estudio. No subimos cualquier cosa, tenemos que ligarlo a alguna unidad de aprendizaje de nuestro plan de estudios o algún recurso genérico que apuntale. Respetuoso de derechos de autor es la otra situación y acceso libre, sin pagos y sin publicidad. Bueno, ¿y qué resultados se fueron obteniendo? El primero, que en un momento determinado, la materia primera fue algoritmos computacionales. ¿Qué se obtuvo en algoritmos computacionales? El acervo oficial en 2010 está marcado arriba y fuimos detectando acervo a través de esta estrategia. Les pido que noten varias cosas. Una, del lado derecho. ¿Cuánto acervo vino por recomendación de alumnos y cuánto de maestros? La mayoría son alumnos, que es algo muy interesante. Creemos que el alumno nada más recibe. Y no, cuando uno le pone retos a los alumnos y van buscando en Internet bajo ciertos criterios, encuentran algunas joyas de verdad que uno ni siquiera conocía. Observen, por favor, la parte que dice si es libre o es pagado. Resulta que prácticamente toda la materia se puede cubrir con acervo libre, pero mucho de ese está muy escondido en Internet. El último, que es análisis de algoritmos de ordenamiento, es un documento precioso que si no nos lo presenta un estudiante, nunca lo hubiéramos conocido. Vean por favor los formatos, portales, software, bases de datos, cursos en línea, videos, artículos en PDF. Los formatos están totalmente variados también. ¿Sí? Bueno, que el acervo oficial era el 2010, ya dejó un poco de serlo porque en el nuevo planteamiento de las unidades de aprendizaje de algoritmos computacionales, todo este acervo prácticamente ya se integró a los planes de estudio. Entonces, aunque no se comentó como tal, la mayoría del acervo de algoritmos computacionales vino del proyecto Megasinapsis. Indudablemente va a ser un tema interesante. También se hizo después
la prueba con probabilidad y con estadística, Brenda fue quien lo estuvo diseñando de algún modo, pero bueno, mejor que ella nos lo platique. Todo tuyo el micrófono, Brenda. Gracias, muy amable. Y, en la parte de formación básica, en las academias de matemáticas, específicamente en la Academia de Probabilidad y Estadística, dos academias diferentes, se estuvo generando acervos, se estuvo buscando, ¿sí? Primero de lo que ya se tenía, de lo existente, en este caso desde luego apoyándonos en Internet, ¿sí? Se buscaron, por ejemplo, algunos canales que abordasen temas relacionados, ¿verdad?, a esas unidades de aprendizaje, ¿sí?, de acuerdo al temario, al contenido que se veía en ellas, ¿sí? Y estos materiales se revisaron, ¿sí? No solamente en cuanto al contenido, ¿sí?, sino también en cuanto a la forma en que abordaban el tema, ¿sí?, si realmente se entendía, se hacían uso de la notación matemáticas, de la simbología, ¿sí? Si retomaba como tal el concepto, si cumplía con las condiciones del concepto, ¿verdad? Y también que no fueran demasiado largos, porque hay algunos que duran hora y media, entonces para que al alumno en un momento dado que se le pudiese sugerir apoyarse en ese video para complementar los temas vistos en clase, ¿sí? O porque ahí viene un ejercicio resuelto diferente a los vistos en clase, ¿verdad? No se le hiciera un poco tedioso, entonces también buscar en tiempo, ¿verdad?, que esos videos no fueran demasiado largos. No solamente en cuestión de videos, de tutoriales de YouTube, sino también en cuestión de documentos, a lo mejor a algunos artículos en revistas reconocidas, ¿sí? Y el hecho también de generar material propio, ¿sí? Hay compañeros, hay maestros que desarrollaron sus libros, por ejemplo, libros que se comparten también en plataforma y que pueden acceder a ellos, antologías, problemarios, ¿sí?, y todo este tipo de material, ¿sí?, que desde luego, en este caso de probabilidad estadística, fue revisado por compañeros docentes, por maestros, ¿sí? Y en función de eso, bueno, pues se compartió en la plataforma de Megasinapsis y en este caso en la mayoría de los videos que se estuvieron trabajando había observaciones en cuanto a la notación matemática, en cuanto a la simbología, que en su momento cuando se les remonta, ¿verdad?, a esa fuente, pues se les hace la observación de vida. Y bueno, más o menos así se estuvo trabajando para ambas materias. Y a modo de que primero empezamos por temas conforme al orden de las unidades, conforme al temario, y conforme íbamos avanzando, pues hemos cubierto ahora sí ya lo que es el temario en su totalidad. Gracias, pasamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces así hemos ido creciendo por de alguna manera libres, digamos, por decirlo así, como un proyecto autogestivo financiado por los mismos participantes. Empezamos con algoritmos computacionales, probabilidad y estadística, 3 materias de UPIXA, pero después fuimos detectando canales de YouTube, cursos MOOC, vaya, ahí entra Coursera, México X, una gama impresionante, un poco de base de datos de investigación que comentábamos. Aprovechamos el viaje después para publicar los temarios sintéticos de las 5 carreras vigentes de UPIXA del plan 2010. Como que, digamos, material público de rediseño de ingeniería informática también en un momento determinado se aprovechó. Ahorita en la unidad de lógica de programación, un maestro llamado Jorge Viera nos presentó una herramienta Flogorim que junto con otro material que ya teníamos, con otro replanteamiento de la forma de dar las clases, ya de verdad voltea un poco de cabeza la forma de enseñar programación y se está planteando hacer un libro de lógica de programación de acervo libre completamente para que vaya a las universidades de México y por qué no de Latinoamérica.
nos hemos topado con una situación un poco rara. Los aspectos de becas y promoción docentes no están preparados para este tipo de enfoque. Y bueno, se va a hacer el libro, se va a hacer digital, se va a hacer de circulación, aunque ya nos resignamos a que no va a contar con puntos para becas. Entonces, bueno, también las escuelas en algún momento determinado, sus diseños siguen siendo muy tradicionales en planes de promoción, por ejemplo. Y un libro de ciencia ficción que va a salir también de libre circulación, se va a publicar en Megasinapsis, ya está a punto de, que se llama Fabricantes de Lunas. Y bueno, y dentro de las conclusiones interesantes, ahorita hacemos una demo de lo que es Megasinapsis en el repositorio. Pertinencia. ¿Qué hemos descubierto en cuanto a los criterios? Una es pertinencia, que debe ser acorde a los planes de estudio, porque al principio abríamos la temática completamente libre, empezaban a subir de todo. Entonces nos dimos cuenta que la base obvia desde el inicio, no sabemos ni por qué divagamos tanto, era que sea acorde a los planes de estudio de una institución académica, pero ampliarlo un poco. Los casos reales pueden ser muy interesantes. Podemos bañar de casos reales, ahorita vamos a presentar uno, que van acordes a las materias y que es muy interesante que uno tenga una gama fuerte de situaciones reales y que un docente o un alumno recorra situaciones hasta chuscas a veces de que dan pie, que respaldan esa teoría que estamos dando, ¿no? Por ejemplo, el bloqueo del canal de Suez es muy interesante cuando se habla de sistemas complejos que se aplican en computación. Es increíble que un buque grandísimo, como si fuera un tráiler de una avenida, haya bloqueado el canal de Suez, pero el buscar la explicación de que por qué pudo darse eso o por qué se cayó Facebook hace no mucho, de verdad es interesante. Y también en pertinencia podemos tomar áreas de conocimiento complementarias y cercanas. Aunque todo gira en los planes de estudio, no tiene por qué circunscribirse de manera tradicional a los planes de estudio vistos de manera cerrada. Eso es lo que hemos visto en pertinencia. En el rubro de revisión técnica, indudablemente tienen que ser revisados por la comunidad. Eso hay una cierta garantía. Aquí está la maestra Susana Cuevas, que nos ha ayudado con varios en redes. Le hemos molestado con eso y siempre ha estado muy, muy dispuesta en ese sentido. Y algo que nos puede ayudar a la revisión técnica es que preferentemente sea con fuentes que a su vez tienen revisión técnica. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, la revista Conversos del Politécnico tiene revisión técnica, la revista muy interesante tiene revisión técnica, la revista Como ves del UNAM tiene revisión técnica, National Geographic la tiene. Entonces ya el hecho de que tengan revisión técnica previa ya da un cierto aval de confiabilidad de la información. No así un canal de YouTube. Bueno, hay canales que vienen, por ejemplo, el canal Derivando de un doctor en matemáticas español. Bueno, ya hay cierta confiabilidad, pero puede haber un youtuber que no sabemos ni quién es. Entonces lo vamos a descartar. No, porque un miembro de la comunidad puede hacer una revisión técnica en sus videos. Y hay canales, por ejemplo, Hola Mundo, Betatech.cbs, que ya que alguien lo revisó, alguien que conoce de la comunidad, dice, este canal está muy bien, no tiene errores técnicos y, bueno, puede ser complementario o puede ser básico, pero ya se aprovecha ese acervo. No estamos hablando de que cualquier video entre, estamos hablando de canales que ya fueron revisados por maestros que conocen del área. ¿Qué sucede en derechos de autor? Bueno, hay obras que permiten la libre reproducción. Por ejemplo, la revista Conversos del Instituto Politécnico Nacional. Eso la podemos de alguna manera hacer una antología, copiar, pegar en los términos que ahí mismo diga. Hay algunos que dicen que se pueden tomar parte, hay algunos que dicen que sí se puede hacer, pero sin fines de lucro. Hay otros que dirán que sí, pero en formato completo.
que como lo diga, respetarlo y sin problema se puede distribuir. Hay otros casos donde los dueños de los derechos permiten el acceso. La revista, el periódico La Jornada en México. Se permite el libre acceso. Ahí podemos poner el hipervínculo sin ningún conflicto. Lo que no debemos hacer es hacer una copia porque se violaría no tanto el contenido, porque el contenido es de libre acceso, sino se le causaría un daño patrimonial a la jornada, porque al vivir de publicidad y sacar de su sitio ese contenido, entonces ya les quitamos un recurso de publicidad. En cambio, si hacemos el comercial y los dirigimos a su propio vínculo, no hay ningún problema de derechos de autor y al contrario, nos lo van a agradecer. Finalmente, en el caso de videos, en el caso de YouTube, YouTube tiene un proceso de verificación de derechos de autor muy particularmente muy confiable en cuanto a la música, por ejemplo, o en cuanto a las películas, en donde si nota una violación, le avisa al dueño de los derechos y le da a elegir bloqueo el video o te lo monetizo, es decir, te doy bajo algunos criterios un pago por las personas que están viendo o escuchando tu música o viendo tu película. Entonces, como ya tienen un proceso de revisión de derechos de autor, bueno, podemos dirigir hacia la plataforma de YouTube y en teoría también sería válido. Entonces, como verán, la experiencia nos ha ido mostrando que hay criterios más o menos definidos para cada uno de los aspectos, pertenencia, revisión técnica y derechos de autor, que nos dan una viabilidad del proyecto. ¿Qué pasa en casos de estudio? Aquí tal vez no alcanzan a leer del todo, pero ahí en un momento determinado ahorita se los enseñamos en Megasinapsis. Este es un ejemplo muy interesante de un caso de estudio. Laura, por cierto, nos hizo una pregunta un poco rara. Bueno, ¿con qué podrían ejemplificar el tema de control en administración? Y entonces ahí divagando, porque muchas de esas cosas son pláticas así que divagan, decimos, hay un ejemplo público muy interesante. La NASA envió una sonda que costaba 125 millones de dólares y que se estrelló en la atmósfera marciana y el motivo es increíble. Combinó kilómetros con millas. Combinó el sistema inglés con el sistema métrico decimal y adiós lanzamiento. Y creo que le volvió a pasar después 125 millones de dólares tirados a la basura porque alguien trabajó en pulgadas y otro trabajó en centímetros. Bueno, más estrictamente uno en kilómetros y otro en millas. La pregunta es, ¿cómo se les fue a todos los involucrados que no verificaron ese punto de la configuración? Algo parecido a la revista Quo que acabamos de ver. A todos se le pasó. Bueno, pues eso ejemplifica muy bien su tema de control para la materia de fundamentos de administración. Entonces, los casos de estudio de verdad son una joya que podemos estar explotando y no cuestan. No cuestan en el sentido de que tengamos que pagar por ese acervo. Cuestan en el sentido de la inteligencia colectiva que tenemos que invertir en irlos localizando y en ese puente, a ver, esto sucede en la realidad. ¿Con qué tema lo conecto en la parte académica que casi siempre ve teoría y la realidad está como que jugando en otra pista, ¿no? Voy a cambiar un poco esta parte y vamos entonces a presentarles cómo funciona el repositorio. Supongo que ya lo están viendo. ¿Sí? ¿Alguien en el chat o a viva voz me puede decir si lo está viendo bien? Bueno, asumiré que sí. Ya está cargando. Sí, sí. Sí se ve. Gracias. ¿Ya se ve? Ok, ahí está. www.megasinapsis.com.mx o .com.
cualquiera de las dos maneras, llegan al repositorio. ¿Sí? Como observarán, no se necesitaron suscribir, no les pidió ninguna suscripción y como observarán, no hay ninguna publicidad. Nos vamos, por ejemplo, a Biblioteca UPIXA. Nos vamos en un momento determinado a estos son los planes de las diferentes carreras de UPIXA. Aquí algo que vimos, el camino más natural para configurar un sitio de esta naturaleza es la bibliografía directo a la materia, independientemente que haya otros mecanismos de localización. Bueno, podemos irnos a Ingeniería en Informática, podemos ir al semestre y la navegabilidad, sí es cierto que la navegabilidad de tantos nodos se puede perder uno. Lo que les aconsejamos a los alumnos, ve a tu carrera, ve a tu semestre, ve a tu materia. Y ya en tu materia, bueno, ya te aparecerán los capítulos de tu materia e irás en un momento determinado obteniendo de allí información. ¿Sí? Esta es la navegabilidad que después de muchos intentos, como decimos, pues lo obvio, el alumno ¿cómo busca por su materia? Bueno, pues pongámosle una navegabilidad que directo vaya a su unidad de aprendizaje. Ok. Ahora bien, vamos a suponer que nos vamos aquí al nuevo plan, Ingeniería en Informática, y ponemos fundamentos de administración. Casos reales de fundamentos de administración, y aquí está el que les decía de la sonda. Entonces, lo que le aparece al alumno cuando estamos alimentando un acervo es algún comercial, como que para que entre, digamos, vea de qué se trata esta noticia. Algo se entresaca, normalmente entrecomillado, porque es textual. La pertinencia, ¿para qué materias puede servir esta noticia? La referencia suena obvio, pues si ya la tenemos arriba en el hipervínculo, ¿por qué pones la referencia? Porque a veces se pierde el hipervínculo y con la referencia podemos localizarlo nuevamente. ¿Quién lo recomendó originalmente? En este caso fue un alumno llamado Eric Martínez, y quienes lo recomiendan y hacen las revisiones posteriores. Y finalmente, ¿en qué fecha todavía está vigente? Entonces, como verán, es un formato no muy complejo. Aquí tal vez yo creo que debería en un momento determinado ponerse ahí más información sobre la revisión técnica. Pero esta es más o menos la navegabilidad que hemos visto que funciona. Con el riesgo de que aquí empiecen a divagar después por arriba, pero lo más natural si quieren regresarse es con flechita atrás. Ahora, este software nosotros no lo hicimos. Se llama Personal Brain, lo configuramos, lo revisamos y vimos que después de varios intentos que se podía manejar de esa manera. Costo 6,000 pesos anuales para el que sube información, solo tenemos un canal para subir información y para quienes accesan, totalmente gratuito, sin límite. Estamos hablando que ahorita llevamos cerca de 100,000 accesos y quien está accesando no paga nada por hacerlo. Claro, hay otra parte en nuestro acervo que se vuelve muy interesante porque, por ejemplo, si alguien quiere decir, a ver qué tienen como acervo y se meten en cursos en línea, se va a topar que tienen una cantidad de lugares para cursos en línea enormes. Cada uno de ellos tiene cientos o miles de cursos, pero lo interesante es que cada uno de estos sitios para cursos en línea fue recomendado por una persona que tomó cursos en ese sitio. No hay ninguno que nos hallamos en un comercial y lo subimos. Alguien recomendó ese sitio que tuvo la experiencia real de haber tomado un curso allí y entonces se puso la referencia. Lo cual creo lo vuelve un poco interesante. Claro, hay otras formas de navegar, pero en un momento determinado
Si ustedes ya tienen más experiencia, bueno, pueden ir directo a la materia, por ejemplo, ¿no? José Luis, es lo que quería comentarte. Sí. Efectivamente, si nos íbamos a probabilidad, unidad de aprendizaje, que son las materias que les decía que en el Departamento de Formación Básica, las academias de matemáticas, se trabajó, lo que fue probabilidad y estadística. Entonces ahí el compañero accedió directamente en búsqueda, puso las palabras clave, que sí, que fue probabilidad. Entonces probabilidad UA, unidad de aprendizaje, ¿sí? Y aparece lo que ahorita está en pantalla, ¿sí? En donde ahí tenemos diferentes recursos asociados a esa materia. Donde está el fondo azul, en la parte superior izquierda aparece un numerito 1, 2, 3, 4. 1, principios básicos de probabilidad. 2, teorema de Bayes. 3, variable aleatoria. 4, variable aleatoria continua. Estas vienen siendo las unidades correspondientes a probabilidad. Y ahí mismo, si se dan cuenta, más cargado hacia el centro, ¿sí? Tenemos una que dice antología de probabilidad, problemario Atrévete a resolverlo, ¿sí? Tenemos ahí el libro del profesor Miguel Mercado de probabilidad. Tenemos, por ejemplo, un canal del profesor Luis Rincón, que es docente de la UNAM, y ahí tenemos, ¿verdad?, recursos que abarcan todo lo que es la unidad de aprendizaje, ¿sí? Y si nos vamos de manera ya específica a alguna de las unidades, si me hicieras a favor, José Luis, gracias. Por ejemplo, se fue a la unidad 1. A su vez, dentro de la unidad 1 aparecen recursos ya más específicos a los temas de esa unidad en particular. Entonces ahí tenemos algunos videos asociados a esos temas y también tenemos ahí se ven los iconitos donde está el fondo blanco en la parte inferior derecha. Ahí se ven iconitos de PDF. Entonces, ahí tenemos también información o archivos, ¿sí? Independientemente si es público, es decir, si es algún libro que se puede, en este caso, ¿verdad?, respetando los derechos de autor, se puede estar difundiendo, o bien si son recursos propios. ¿Sí? Gracias, José Luis. No, ¿de qué? Entonces, bueno, ahí tienen el repositorio que está siempre disponible. Obviamente también hay un canal de Facebook que alimentamos y ahora dirán, es que se tiene que hacer en esta herramienta. No, a ver, el concepto ya lo tenemos. Si una escuela quiere hacerlo en WordPress, en Joomla, si lo quiere alimentar a su propio sistema de biblioteca, lo que importa es el concepto, no que se haga en esta herramienta. Esta herramienta nosotros la elegimos por una cuestión también de costos. No tenemos servidor. Al pagar dije 6,000 pesos. Bueno, eso fue el primer año. El mantenimiento es 3,500 pesos anuales. Ya le dan a uno el espacio para almacenar la información. Entonces tampoco se está gastando en un servidor. Y la configuración, salvo la parte inicial en aprender la herramienta y después en entender cuál era el formato mejor para presentárselo a los estudiantes, no es muy complejo, ¿sí? Habría que afinar algunas cosas allí, ya lo estamos planteando al término de este semestre, con base en la experiencia. Pero bueno, ahí está y creemos que es un proyecto que está dando resultados ya interesantes que vale la pena ir mirando más al fondo. Por cierto, esta imagen que ven aquí, esta maraña, es cuando uno entra a la parte no web, sino a la parte de PC, y en probabilidad le da expandir, y es un pedacito de lo que hay en Megasinapsis. Como notarán, ya no es así, pocos elementos, ya ha ido creciendo. Me gustaría hablar de este tema, la inmensidad. Hemos definido la inmensidad como todos los mundos que pueden ser creados, existan o no, los podamos imaginar o no, pero no hay ningún impedimento técnico para que se creen. Por ejemplo, se podría unificar el sistema métrico decimal con el sistema inglés. ¿Por qué dos sistemas en una época de globalización? ¿Por qué siguen existiendo pulgadas y centímetros? El sueño cuando se hizo el sistema métrico decimal fue un sistema para todo el mundo. Y bueno, en su momento también iba contra la monarquía a quitar eso de la pulgada de rey, el pie de rey, ¿no? Es un mundo posible. ¿Por qué inglés y no esperanto para en un momento determinado fundir los idiomas? ¿Por qué no unificamos? Hay una propuesta muy interesante
de cambiar un poco las letras para que la correspondencia de lectura del idioma español sea exactamente igual que la escritura. Y son unos cambios muy sencillos. Es un mundo posible. Bueno, les leo el poema. La inmensidad es también la cara siempre oculta de la luna. Los mundos posibles, los invisibles, los desterrados. La inmensidad es la suma de todas las utopías arcanas y nacientes. Tú lo supiste mucho tiempo antes que yo, Skenda. Ese es nuestro hogar. Una biblioteca de este tipo no es la costumbre, pero es un mundo posible. En Megasinapsis nos poníamos como 3 etapas. La primera del prototipo creemos que ya pasó. La segunda está ahí. ¿Estamos en esa? Sí. José Luis, si amplías la presentación, bueno, yo percibo que se ve minimizado, chiquito. Sí. Sí, se minimizó. ¿Ahí está mejor? ¿Sí? Yo creo que todavía más. ¿Todavía más? Sí. Ah, caray. Déjenme ver. Es que estamos viendo tu pantalla completa donde sale la siguiente diapositiva, José Luis. A ver, vamos a ver de entonces. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ahí todavía no la ven bien? No, todavía no. Caray, ahora sí me están. O sea, al estar pasando por allá se desconfiguró. Denme un segundo. Denme un segundo, por favor. Ya no sé ni qué están viendo. Creo que dejaron de ver la presentación. Sí, así es. Ok, Así denme es. un segundo a ver si puedo solucionar este lío. Es que a veces cuando se empieza a jugar con la navegabilidad, como que o el que lo está presentando o Zoom nos hacemos líos. Ahorita lo voy a intentar solucionar. Denme un segundo, por favor. Bueno, por mientras les platico que la idea de Megasinapsis es seguir creciendo en un momento determinado. Seguir creciendo en un momento determinado y con base en ese crecimiento plantear ya una situación. Y la situación es que pues parece ser que el prototipo está funcionando, pero la idea es hacerlo crecer. No sé si ya esté solucionado el problema de la pantalla. No, todavía no. Caray, ¿por qué se veía antes bien y ahora ya no quiere? Sí, sigue igual. ¿Sigue igual? Configuración de visualización. Arriba. A ver, vamos a ver si aquí. La primera opción. A ver, vamos a ver. Ahí ya se ve bien. Todavía no. Qué raro. No. ¿Alcanzan a leerlo? Porque ya realmente faltan un par de láminas. Solamente que en Facebook queda muy chiquito. ¿Mandé? En En Facebook queda Facebook muy se ve muy chiquito. pequeño. Sí. Ok. Bueno, vamos a intentar terminar de solucionar esto. Denme Ahí un cambiar segundo. entrevista, moderador y presentación. A ver, vamos a ver. Y que le des al primero, cambiar entrevista, moderador y presentación. Ok. Ok. Otro Salió. intento, por favor. Denme otro intento entonces, sí. Bueno, les decía que estamos intentando en un momento determinado no sé si ya se solucionó o sigue sin No, solucionarse. sigue igual. Sigue igual. Ok. Bueno, algo está pasando en la configuración.
Podemos dejarlo así ya. Podemos dejarlo así para ya no hacerlo, y lo que puedo intentar es que se vea un poquito mejor, aunque esta no es la presentación ideal. Ahí está. Puede salvarnos un poquito el asunto. No, ahí Ok. está. De acuerdo. Bueno, entonces es un plan de crecimiento que queremos. Ahorita estamos en la segunda etapa, ya estamos llegando a los 100,000 accesos, pero lo que queremos, y esta es en la práctica la última lámina, no hay ninguna barrera para que se haga una biblioteca de bibliotecas. Técnicamente es completamente posible que alguien de UPIXA diga, ok, alguien del UNAM seleccionó este material, voy a ser revisor técnico de eso que hizo la UNAM o eso que hizo la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, y voy a convertirme en revisor técnico de su material. Pero aún más, este acervo me gustó mucho, me lo voy a traer a mi escuela. Y en automático habrá que hacer un software, si no al principio a mano, me lo traigo a mi biblioteca de mi escuela. O sea, la tecnología es relativamente sencilla. Y el concepto sería enormemente poderoso que las bibliotecas creadas así se compartieran, y entonces haríamos una red de bibliotecas y de alguna manera nos robamos lo de SCOM para la materia lógica de programación, alimentamos de forma altruista, por ejemplo, a los institutos tecnológicos que cobren en educación superior la tercera parte del país, y entonces nos convertimos en revisores técnicos y corsarios de la información. Por un lado, los ayudamos en sus revisiones técnicas, les proponemos material, y por otro, nos robamos su material respetando quién lo recomendó originalmente y los revisores técnicos. Y entonces una biblioteca creada de esta manera, al paso del tiempo, indudablemente, creo yo, podría superar a cualquier biblioteca de libre acceso que existe actualmente. No de los bancos de información ya están, el problema no es los bancos, el problema es que de esos bancos se tiene que pasar hacia las escuelas. Y indudablemente una biblioteca así, por ejemplo, de UPIXA, será mucho más fuerte que la biblioteca actual. Y no se requeriría una gran inversión financiera. Lo que se requiere son un cambio de la forma de ver las bibliotecas y un cambio de cultura de cómo estamos creando las bibliotecas. ¿Sería virtual? Sí, prácticamente puros hipervínculos. Y ya con este concepto termino. Imagínense que ustedes les dijeran, oyes, te voy a prestar un coche por tiempo indefinido. No va a ser tu coche, pero lo puedes usar cuando quieras. ¿Sería tu coche o no sería tu coche? Pues estaría medio raro. También hay que cambiar un concepto ahí. Nosotros de chiquitos teníamos unas canchas de básquetbol, las pintábamos, se descomponía el aro, lo componíamos, hacíamos cooperación, ahí nos reuníamos. ¿De quién eran esas canchas? ¿De la autoridad? Pues realmente yo creo que eran de quienes las usábamos y las manteníamos. Eran unas canchas que no eran de todos y de nadie. Ese concepto ha sido perdiendo. Creo que una biblioteca así no sería de nadie ni al mismo tiempo sería de todos. Y ese es una construcción colectiva que en un mundo cada vez más individualista se ha ido perdiendo. Las posibilidades están allí. Es un sueño posible y es un sueño, creo, que vale la pena intentar construir. Ese es Megasinapsis. Cerramos, Brenda, y a reserva de que haya alguna pregunta. Sí. Pues básicamente Yo tengo una pregunta, si se puede. Sí. Hola. Adelante. Perdón, soy Pavel Murueta, nada más que estoy en los controles técnicos, entonces me pongo como Mapsi. Yo soy estudiante universitario y, bueno, nosotros trabajamos con 3 herramientas que me parecen muy buenas. Una de ellas es Google Classroom, en la cual, no sé si las conozcan, pero bueno, en esa yo entro y con mi matrícula, el software ya sabe en qué semestre estoy, qué materia, qué carrera curso y qué materias estoy cursando. Entonces yo puedo
acceder a cada uno de mis cursos y ahí mismo está el profesor en contenido de clase, promueve referencias para cada tema de cada una de las sesiones que tenemos. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos que revisar para la siguiente sesión. La otra herramienta es Google Scholar, que no sé si la conozcan. Esta es un acervo cultural digital gigantesco en el cual solamente son fuentes científicas verificadas que evidentemente vienen con su referencia en APA, en todos los sistemas de referencia APA, etcétera, y vienen verificadas por el mismo sistema. Entonces, y también utilizamos otro que se llama Brightspace, en el cual los alumnos, tanto la institución puede tener un contacto con los alumnos como los alumnos con la institución para compartir contenido que es verificado y luego es usado para las clases. Entonces, bueno, más bien mi pregunta aquí es que si las conocían y cuál sería pues la diferencia. Sí, de hecho sí las ubicamos. Muchas gracias. De hecho, ¿cuál es la diferencia en un momento determinado? Algunas de ellas son propiamente bancos de información muy válidos, es decir, ya existen, ya están verificados, y más bien lo que intentamos es hacer un puente entre esos bancos de información y lo que los estudiantes en un momento determinado, digamos, toman para sus clases. Si tú buscas en un banco de información fuerte, como algunos de los que mencionas, digamos, estoy en el curso de Java, está bien, busco y de repente me van a salir 65,000 accesos. ¿Y por dónde comienzo? Entonces, lo que queremos es, de alguna manera, si tú quieres verlo así, un subconjunto ordenado, que tú dijeras, bueno, te recomiendo estos primeros 10 de arranque, te recomiendo estos 10 para el segundo tema, estos otros más, y aquí ya tienes el enlace a temas complementarios y aquí tienes el enlace al banco de información completo. Entonces, lo que buscamos propiamente es pistas de acercamiento, porque los bancos de información son inmensos, sí, potentes, verificados, pero si tú me pones como alumno y busco algoritmos computacionales, pues me va a salir un mundo, ¿no? Entonces, queremos hacer ese puente entre esos bancos de información y lo que vive la cotidianidad del estudiante en el aula. La UNAM tiene trabajos preciosos, ya muy avanzados en esos temas, que obviamente es una experiencia que hay que hacerlo, tiene muchos espacios abiertos. Por ejemplo, los temarios del UNAM están públicos, lo que no tienen otras universidades. Y desde luego es retomar toda esa experiencia, pero repito, es básicamente tender un puente entre todo ese trabajo muy poderoso que ya ha hecho el UNAM y muchas otras instituciones a la realidad cotidiana en el aula. Claro, muchas gracias. Por ejemplo, en Google Scholar, tú puedes seleccionar, por ejemplo, decir, yo que estudio negocios de la música, pongo marketing digital, pero solamente quiero solamente que me salgan resultados del 2018 para acá, quiero que solamente me salgan resultados de tal autor o de tales autores o de tal corriente. Entonces hay un motor de búsqueda que es muy diferente al buscador normal. Está completamente enfocado a la parte académica. Y por otro lado, en Google Classroom, ya saben exactamente o sea, en qué semestre voy, en qué escuela estoy, qué materias estoy cursando y me recomiendan, o sea, los mismos profesores ahí mismo nos recomiendan el material didáctico para cada sesión y para cada tema y para cada materia. O sea, me encanta lo que están haciendo, la verdad me gustó mucho. Solamente creo que, bueno, hay algo muy, muy grande, muy parecido. Ahora, repito, megasinapsis no es una herramienta, es un concepto. O sea, si tú dices una institución va a aprovechar otras herramientas, por ejemplo, que se pusieron de moda con Google, no hay conflicto, lo puede montar el concepto sobre esas herramientas en un trabajo colectivo. Lo que más importa es el trabajo colectivo. O sea, si tú dices, voy a montar sobre esas herramientas el concepto, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero la mayoría de escuelas no está trabajando sobre el concepto. O sea, no es la herramienta, lo puedes montar sobre esa herramienta el concepto, ningún conflicto. ¿Sí?
Lo importante es que explotes el concepto y sobre esa herramienta lo vincules a la realidad cotidiana de los alumnos. La UNAM está muy avanzada en ese sentido, pero la mayoría de escuelas, si tú preguntas, el alumno entra a Google y dispara, pobrecito, para donde vaya, ¿no? En un momento determinado. Y si preguntas a las acreditadoras todavía están en el concepto de dame tu bibliografía básica y reviso que en tu biblioteca estén esos libros actualmente en el vigente de CASEI, de CONAIC. Están todavía bajo esa filosofía, podríamos decir ya como muy atrasada. Entonces, lo que queremos es el concepto justamente que tú ya estás viviendo en gran medida, lograr que se instrumente cotidianamente en las escuelas, no forzosamente con esta herramienta tecnológica. Repito, Megasinapsis no es una herramienta, Megasinapsis es un concepto. Si el concepto que cada universidad debe valorar cómo lo puede llevar a cabo en un momento determinado. La otra es el intercambio entre instituciones. Nuevamente esos proyectos se hacen muy bien a veces para una institución, el Tecnológico Monterrey tiene, el UNAM los tiene, pero la mayoría de instituciones como que están, pues bueno, desfasadas a comparación de esas de instituciones líderes, ¿no? Líderes a nivel nacional. Entonces, sería muy interesante un intercambio institucional para estos conceptos, para en un momento determinado hacer intercambios y, ¿por qué no? O sea, vaya, no hay ningún impedimento, creo yo, que por ejemplo una institución se metiera al acervo del UNAM y sería un intercambio muy interesante y le propusiera al UNAM, ¿no? Que no quedara al UNAM para el UNAM, que ya de por sí es un monstruo el UNAM, sino que además, por ejemplo, la UNAM nutriera a los tecnológicos nutrieran a la UNAM, las sudamericanas nutrieran a la UNAM, ¿no? Universidades muy fuertes a nivel latinoamericano también nutrieran a la UNAM, ¿no? O sea, esa es la otra parte, más allá de una institución. ¿Cómo vinculamos a las instituciones con estos conceptos? Independientemente, repito, que se pueden instrumentar por muchas herramientas tecnológicas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Vamos a pasar el micrófono a la maestra Laura Fonseca, que nos va a hacer los comentarios sobre este planteamiento, este innovador planteamiento. Los tiene usted, si nos habla un poco de usted, porque no tenemos semblanza, por favor. Gracias, gracias maestra. Bueno, pues mi nombre es Laura Andrómeda Fonseca Monterrubio y yo soy egresada de la UPIXA, de la carrera de Administración Industrial. Tengo una maestría en Administración de Recursos Humanos y yo en mis primeros años estuve trabajando principalmente en el gobierno federal, en áreas de sistemas y de recursos humanos. Después se ofreció la oportunidad ahí de entrar a participar en la escuela y qué egresado no quiere regresar a su alma mater, ¿no? Para apoyar con los conocimientos que se han adquirido. Actualmente tengo 12 años en la escuela, estoy en la Academia de Administración y actualmente soy jefe de departamento de estudios profesionales genéricos. En la administración anterior, estuve como jefe de programa académico de la licenciatura en Administración Industrial. Entonces, pues esa es así muy brevemente mi trayectoria. Y pues la verdad es que me invitaron el doctor y la maestra Brenda a participar y comentar esta presentación que nos han dado y vaya reto, ¿no? Todo lo que nos han compartido es entre una herramienta tecnológica pues necesaria, muy útil y aparte todo un concepto, ¿no? Todo el concepto que es
megasinapsis, no nada más una herramienta, como bien comentaban en la pregunta anterior, tiene un valor agregado, ¿no? Entonces, algunos de los conceptos que me gustaría resaltar, pues es lo primero, ¿no? Que megasinapsis es un concepto. Y esto como concepto requiere cambios de paradigma, ¿no? Romper resistencias que en las universidades se presentan. Es innegable que en la actualidad vivimos en una sociedad de conocimiento. Y si no aprendemos a utilizarlo, nos vamos a quedar atrasados, ¿no? Porque así es como ahora se construyen, cómo se desarrollan, cómo se innovan, ¿no? Productos, servicios, conocimiento, a través de esta gestión. Y esto ha sido posible y acelerado por la posibilidad de contar con el Internet, ¿no? Ahora, como bien mencionaba la maestra Brenda, ¿no? Internet tiene pues una serie de problemas, porque podemos encontrar información que no es confiable, las clásicas fake news, y que estas pueden hasta manipular decisiones importantes de país. Si es que la gente no tiene la posibilidad de verificar la confiabilidad de la fuente. Otra de las cosas, y creo que también es importante, muy importante, es que en ocasiones hay joyas perdidas, como los llamaron nuestros ponentes, que se quedan fuera, ¿no? Porque como bien decían, el buscador lo primero que te va a sacar es el que se consulta más, o a lo mejor hasta que el que pagó más, ¿no? Que va a ser el primero que te va a llegar. Y se quedan al margen una serie de cosas. Me gustó mucho la analogía que hicieron del Internet como un iceberg, ¿no? Donde el 20% es lo único que nosotros podemos ver, y abajo del agua es que se queda mucha información muy valiosa que puede ser utilizada. El tema de las bibliotecas y cómo tiene que ser su evolución. El concepto ya de biblioteca se antoja un poco limitado, ¿no? Ahora se tiene que hablar de acervo que nos permita integrar todos los libros clásicos, ¿no? En papel y en físico, y toda la potencialidad que hay en Internet, ¿no? Que decían la inmensidad, ¿no? de este acervo. Me gustó la presentación de la lámina donde están los círculos, su mapa conceptual, donde se habla de la frontera del conocimiento, ¿no? Y cómo podemos ver esta liga entre lo que hay en este mar de conocimientos, y si nos quedamos solamente en un apartado del conocimiento a través de libros, que a veces sus versiones no están actualizadas por diferentes variables, a veces un tema de recursos en caso del libro físico, y se nos abre la puerta si nosotros pensamos, o si las autoridades cambian este paradigma de ver las bibliotecas como un lugar donde uno consulta un libro. Ahora es a través de la Internet, como bien nos han mostrado la maestra y el doctor, que al final no es un problema de recursos, ¿no? Es un problema de visión. Y entonces, esto es el cambio de paradigma que se tiene que tener en todas las universidades, ¿no? Yo creo que el proyecto Megasinapsis, visto como el rescate, la formación de una biblioteca de libre circulación, es valioso. Si bien hay otras buscadores y hay una serie de plataformas que también han apoyado de forma importante, y más en esta época de que hemos estado en confinamiento,
pues son útiles, pero como bien decía el doctor José Luis, pues Megasinapsis te permite ir acotando y facilitándole a maestros y alumnos la impartición de clases y la adquisición de conocimientos. Me llamó mucho la atención que los proyectos o las propuestas de material que se han agregado a Megasinapsis principalmente venga de los alumnos, ¿no? Como bien decía el doctor, cuando un docente le da una guía, un hilo conductor a los jóvenes, ellos hacen maravillas, ¿no? Están profundamente comprometidos en la búsqueda y encuentran cosas que son verdaderamente valiosas. Entonces, Megasinapsis permite todo esto. Y por supuesto que lo permite y es tan válido porque tiene todo un proceso, ¿no? Que es de revisión técnica, bueno, de búsqueda, luego revisión técnica y con los principios que se ha definido, que sea pertinente a los programas académicos, que no vamos a encontrar cosas que estén fuera de la realidad y no por limitarlo, sino porque ha sido un principio que se define para facilitar, ¿no? También, bueno, el mantener los derechos de autor es importante porque esto debe estar en nuestra mente. Hay que garantizar que la producción intelectual sea respetada. Entonces, estos criterios con los que cuenta Megasinapsis, pues garantizan, ¿no? que los alumnos y los docentes podemos tener acceso y una certeza pues para poderlo recomendar en el lugar de estar a veces improvisando, ¿no? o compartiendo algunos vínculos que pudieran no agregar. Algo que no, me parece que no lo mencionaron, pero a mí me parece muy rescatable, es que por la dinámica que tenemos, principalmente en la escuela, en UPIXA, los maestros no tenemos la posibilidad o a veces no nos damos el tiempo de compartir los materiales que utilizamos en cada una de nuestras unidades de aprendizaje. Y entonces, a veces cada quien, pues dentro de su libertad de cátedra, utiliza los materiales que le parecen adecuados. Y yo no digo que eso esté mal, pero no nos limitamos a lo que nosotros tenemos. Nunca compartimos con otros docentes, como el caso de lo de la NASA que nos presentaba el maestro. Digo, si tú no lo encuentras, no lo vas a aprovechar. En cambio, este intercambio de ideas, intercambio de materiales que nos va a facilitar muchísimo el ir alimentando poco a poco en todas las unidades de aprendizaje de Megasinapsis, nos va a dar una amplitud y de conocimiento y de material revisado, técnicamente pulido, que creo que va a mejorar mucho nuestras cátedras y el aprendizaje de los jóvenes, porque sí es un cambio de paradigma lo que presenta Megasinapsis, poniéndonos una herramienta para lograr estos intercambios que no se quedan al interior de la escuela, sino el concepto ya de biblioteca de bibliotecas. Está interesantísimo, puede abonar a los aprendizajes y por qué no después que se tenga al interior de la República, pues podemos ir a otras universidades, ¿no? En otros países, universidades reconocidas que puedan aportar material que nos sirva y que sea pertinente, que cubra los requisitos. No, yo me quedaría con 3 conceptos así importantísimos, ¿no? Que Megasinapsis es un concepto que requiere cambios de paradigma, de enseñar y de aprender. Y 3, que la inmensidad es la suma de todas las utopías. Es decir,
esto de manejar una plataforma como Megasinapsis nos da una inmensidad de posibilidades. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra Laura. Importante reflexión en torno a la presentación. Vamos a ver si hay alguien más que quiera preguntar. ¿Tenga alguna pregunta? ¿Nadie más? Bien. Bueno, entonces, bueno, sí, dime. A ver. Más que una pregunta, pues una felicitación al proyecto, a la propuesta y sobre todo también el considerar que como Consejo de Transformación Educativa tenemos ya enlaces en otros países a través de los cuales también se pudiera hacer este intercambio a nivel universitario y de otros niveles educativos, como pueda ser con los compañeros de Ecuador, con los compañeros de Colombia, con los compañeros de Brasil, con los compañeros de Chile, en donde pues es muy importante establecer no solamente una promoción del afecto, sino también esta promoción educativa que les lleve a lugares seguros en donde hacer sus investigaciones y donde apoyarse para el desarrollo de su proceso educativo. Entonces, felicitarlos. Muchísimas gracias. Información bastante interesante y relevante. Y bueno, tal vez en este momento por condiciones propias de nuestros compañeros que ya se encuentran muchos trabajando de forma presencial, tengan la posibilidad posterior de ver tanto la grabación en Facebook como lo que vamos a tener en YouTube. Entonces, muchísimas gracias a todos. Excelente información. Sí, así es. Gracias. Quisiera añadir un comentario más. Bueno. Sí. Repetíamos, lo más importante de Megasinapsis es el concepto. La herramienta, la herramienta en particular, esta fue la que a nosotros nos convino más por nuestras condiciones. Pero, por ejemplo, una vertiente muy interesante sería reuniones que pueden ser por Zoom, diciendo, a ver, tu institución, ¿cómo explota el acervo de libre circulación? ¿Cómo lo explota en cuanto a pertinencia? ¿Cómo lo explota en cuanto a que no viole derechos de autor? ¿Cómo lo explota en cuanto a difusión? De que toda tu comunidad lo conozca. Y esa labor de intercambio, ¿cómo fundamentas tu revisión técnica? Cuidado, la revisión técnica no solo involucra que la información sea confiable, sino involucra que sea pertinente para nuestro nivel. O sea, no va a ser lo mismo, por ejemplo, cómo se enseña probabilidad para las carreras de matemáticas a cómo se enseña la probabilidad para el administrador industrial. No va a ser lo mismo cómo se enseña un curso de lógica de programación para el ingeniero industrial a cómo se enseña tal vez el curso de lógica de programación para el informático. Entonces, no solo es que venga la información adecuada, confiable, que sea cierta, sino además que sea pertinente en nuestro contexto. Un intercambio de cómo explotan las instituciones el acervo de libre circulación es una beta muy interesante para que lo potenciemos, independientemente, repito, de estrategias tecnológicas. ¿Cómo vamos explorando ese mundo de Internet y al mismo tiempo tener cuidado con lo que en un momento determinado se da de la modernidad líquida, de todo que pasa demasiado rápido y no ponemos atención en las joyas y en las fake news de Internet? Creo que es una beta muy interesante este intercambio de opiniones entre instituciones. Sí, así es, doctor José Luis. La presentación de ustedes ha dado pie a esto también, a procurar ese intercambio entre instituciones. Esperemos que sea una de las utilidades que reporte esta importante conferencia que han dado ustedes, esta plática. Pero además quiero decirles, el doctor José Luis desea continuar con tener contacto con las personas que lo deseen. Y entonces tenemos aquí sus datos en el chat
El correo del doctor José Luis es jlgoitia, Goitia la primera es con Y, @gmail.com. Si ustedes desean mandarle información, preguntar, pues está ahí el correo del doctor José Luis. ¿Puedo hacer un comentario o pregunta? ¿Ya tengo el uso de la palabra? Sí, ya, tuyo, Bueno, todo. Gracias. Bueno, primeramente, pues felicitar tanto al doctor José Luis, a la maestra Brenda, como a la doctora Laura Fonseca, y pues como un orgullo de que personas universitarias, docentes, tengan esta vocación de crear, de organizar y de proyectar tecnológicamente de manera interesante, en este caso las bibliotecas. Yo creo que eso debiera ser generalizado, ¿verdad? En la formación educativa de los niños, de los jóvenes, que sean creadores como lo están siendo ellos, y eso yo creo que por sí mismo es muy valioso y muy trascendente, y por eso la felicitación. En segundo lugar, quisiera decir que si vamos a poner en el sitio web del Consejo de Transformación Educativa una liga a Megasinapsis para que pueda haber una conexión ahí. Tercer lugar, este concepto que dice de las utopías, la colaboración, la facilidad con que se pueden hacer cosas si colaboramos y articulamos. Incluso el concepto de Megasinapsis lo están utilizando específicamente para la biblioteca, digamos. Pero sería interesante pensar en megasinapsis familiares, económicas, culturales, políticas, en el mejor sentido de la palabra política, y por lo tanto una megasinapsis, una colaboración pues, de todos los seres humanos en una misma vocación que podría ser extensivo, y yo creo que en eso estamos trabajando en el Consejo de Transformación Educativa, y en el proyecto de Sociedad del Afecto es una especie de megasinapsis generalizada, contrariamente al sistema capitalista que busca que cada quien se encargue por sí mismo, que tal que todos colaboramos con todos. Y luego quisiera hacer unas preguntas. No me quedó tan claro, por ejemplo, en la MAPSI, que es una organización de psicólogos, tenemos tenemos incluso una pequeña biblioteca virtual, tenemos una serie de cursos en línea, cursos presenciales. Si nosotros queremos vincularnos a Megasinapsis y poder participar, hacer un módulo, digamos, de psicología, y en ese sentido también lo de la sinapsis, no solamente dentro de una área temática, sino, por ejemplo, psicología, de qué manera UPIXA y la MAPSI, que son como aparentemente temas no tan cercanos, porque uno se ocupa de cuestiones muy tecnológicas y el otro pues de las cuestiones de emocionales, cómo pudiera la MAPSI u otra institución, yo pertenezco también a la UNAM Iztacala, imaginemos que la carrera de psicología de la UNAM Iztacala quiere participar del proyecto Megasinapsis, ¿qué tendría que hacer? ¿Está automatizado o hay que hacer un convenio con los administradores de Megasinapsis? Y de la misma manera, la segunda pregunta, si una persona en lo particular entra a Megasinapsis y dice, pues sobre este tema yo quiero hacer una recomendación de una determinada lectura, o incluso yo produzco un texto y quisiera ponerlo a consideración para ver si se integra a Megasinapsis, puedo hacerlo automatizadamente como un wiki, como Wikipedia, digamos, o es necesario que yo solicite una autorización para poder yo incorporar algo, y cómo tramitar esta autorización. Esas son las dos preguntas. Bueno, sí, rápidamente, bueno, muchas gracias al Consejo de Transformación Educativa nuevamente. Es un gusto, lo recalco. Ahora, sobre las preguntas, bueno, ahorita está en versión prototipo, y entonces sí, solo hay un canal para subir información, pero con todo gusto podemos, bueno, por ejemplo, lo que hemos hecho internamente es que se envía la información y prácticamente al día siguiente ya se encuentra ahí. ¿Qué pasaría si toda una carrera tiene mucho material? No, pues nos podemos poner de acuerdo, podemos hacer reuniones vía Zoom
y de tal manera que rápidamente esté toda la información que ustedes quieran allí, con la configuración que ustedes consideren que es la mejor. O sea, como que vamos haciendo un par de ensayos para que ustedes vean un par de posibilidades y quede la configuración que ustedes como escuela o como Consejo de Transformación Educativa crean que la navegación que más se adapta. El costo no tiene costo. Decíamos, el Politécnico nos paga, entonces de alguna manera pues nos permite que esto lo hagamos sin absolutamente ningún costo. O sea, no le costaría nada al Consejo de Transformación Educativa. Después sí, vamos a valorar si nos vamos con una herramienta, como decía el compañero del UNAM, o hacemos un software propio para que ya todo mundo pueda subir, ¿no? Directamente información, que sería lo más práctico. Ahorita tenemos esa restricción, sería por correo o por una reunión, pero bueno, es posible completamente y es posible sin costo. Restricciones. Bueno, creo que la principal restricción es que no puede subirse material que viole derechos de autor. Esa prácticamente será la única, porque si nos han dicho, oye, sube este libro, ya tengo el PDF, no, pero este libro pertenece a una editorial. Ella tiene los derechos, no lo podemos subir. En cuanto a material propio, es perfectamente posible. La única recomendación que damos es que antes lo registren en derechos de autor, porque como queda totalmente público, pues sí es susceptible. De hecho, a mí me pasó, mis apuntes de repente aparecieron sin ninguna autorización en algún sitio que además era cobrado. Esto se me hizo una grosería. O sea, no solo los tomas, bueno, los tomaras y los pusieras en un sitio de acceso libre, no me quejaría, pero después cobras el acceso cuando los tomaste sin ninguna autorización. Esa parte sí, por eso hacemos la recomendación que antes los registren en derechos de autor. Es algo que sale gratuitamente. Si quieren les decimos dónde está la dirección, cuál es el proceso en Indautor. Y ya después que tengan su registro en Indautor, con todo gusto lo subimos a Megasinapsis. No les recomendamos antes de hacerlo, porque al quedar totalmente público sin registro, pues después en algún momento determinado, personas ajenas a Megasinapsis podrían decir, bueno, me pirateo estos apuntes y les pongo mi nombre, ¿no? Es la única recomendación que les hacemos en cuanto a acervo propio. Por lo demás, está completamente disponible, no les cuesta a las instituciones nada, y ya sea con esta herramienta, como lo están viendo ustedes, o si en algún momento determinado ustedes quieren su propia herramienta, bueno, intentamos adentrarnos en ella para hacer el concepto más viable. Pero en principio este está totalmente disponible para el Consejo de Transformación Educativa, y tampoco la asesoría tiene ningún costo, por supuesto. Muchas gracias. Bien, pues sería importante que se pusieran en contacto, doctor José Luis, con el doctor Murueta para que hicieran este enlace que verdaderamente es importante y efectivamente le da un cariz, una temática diferente a Megasinapsis y que bueno, seguramente habrá más gente interesada en más temas. Creo que eso sería importantísimo para Megasinapsis. Muy bien, pues, pues miren, la verdad es que escapa igual, como dice la maestra Laura, escapa a mis manos decirles técnicamente lo importante que es el trabajo de ustedes, pero lo reconozco que es muy importante, es muy importante para el Instituto Politécnico Nacional, pero resulta no nada más importante para el IPN, sino para todos, como ustedes dicen, para todos los que navegamos, todos los que buscamos información, y es una nueva opción. Les agradecemos muchísimo toda esta información y sobre todo la facilidad de poder trabajar también en Megasinapsis. Queremos, antes de concluir, queremos decirles, todos los viernes, ya lo habíamos planteado al inicio de esta plática, todos los viernes
el Consejo de Transformación Educativa transmite conferencias. Ahí tenemos la próxima, la del viernes próximo. Ahí está. Es igual a la 1:00 p.m. Con el doctor Arturo Ornelas Lizardi, y nos va a hablar sobre el Centro de Desarrollo Humano hacia la comunidad. Esperemos que nos acompañen también en esta importante plática. Y tenemos otra, ¿no, Marco? El de AMAPSI, que es para hoy en la tarde. ¿Lo de qué, no? ¿Cuál? Lo de Sociedad del Afecto hoy en la tarde. Otra esa es la que yo decía que tenemos en la tarde. ¿La tienes a la mano para ponerla? Cartel no lo tengo en este momento. Me ¿No tardaría, la tienes? me tardaría un poquito. Sí. Pues es importante AMAPSI. Bueno, háblales un poquito de AMAPSI y las conferencias que también se hacen, por favor. Bueno, de AMAPSI tenemos conferencia todos los lunes y sobre psicología. En este caso, lo que pasa es que no estaba yo preparado para proyectar. Pero y los viernes tenemos conferencia de escuela para padres. Eso sí lo tengo listo para proyectar. La escuela para padres son los viernes, y el próximo viernes, hoy en la noche, tenemos la siguiente sesión de escuela para padres con este tema: liberación de emociones a través del arte, la licenciada Tania Flores Alfaro, y es todos los viernes de 7 a 9. Y este proyecto de escuela para padres pues está creciendo cada vez más. Es uno de los que más está creciendo porque hay mucha sensibilidad en las escuelas. Muchas directoras de escuela están ya recomendando a sus padres de familia, a los padres de familia de los niños, pues que participen en la escuela para padres de AMAPSI. Y pues como vemos se relaciona con esto de la megasinapsis, ¿no? Es decir, la biblioteca, la escuela para padres, la Sociedad del Afecto, el Consejo de Transformación Educativa. Estamos construyendo también el Consejo de Economía, ¿no? De Economía Cooperativa. Y pues entre todo podemos hacer megasinapsis, psicología y todo, ¿no? Entonces son algunas de las cosas que tenemos en perspectiva. Sí, pues muy bien. Muchísimas gracias, doctor Murueta. Bueno, es una invitación más que les proponemos. Y bueno, nuevamente, antes de concluir, nuevamente gracias, muchas gracias. Muy, muy agradecidos con su participación, y los esperamos entonces el próximo viernes. Estamos en contacto y, como dice alguien, nos veremos pronto, que es importante. Gracias.